Ayer, en teoría, se tendría que haber celebrado el Día Europeo para el uso prudente de antibióticos, porque así está fijado en el calendario esta celebración. Sin embargo, al coincidir con domingo, pues ha habido un pequeñito cambio y se recordaba el pasado 16 de noviembre. Un objetivo que hoy vamos a trasladar a nuestro invitado, Francisco Javier Sánchez, vocal de Administraciones Públicas del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de nuestro espacio de nutrición y salud. Y, bueno, se me antoja que como primera cuestión es saber por qué desde Europa se ha promovido un día como este, el Día del Uso Prudente de Antibióticos, con ese calificativo de prudente. Bueno, pues para entenderlo comenzaremos dando algunos datos de consumo de antibióticos. Aunque los antibióticos son medicamentos que requieren receta médica, la realidad es que alrededor del 30% de su consumo en España se realiza sin esa receta, sin prescripción médica. En una encuesta publicada recientemente, realizada en 19 países europeos, se pone de manifiesto que España es uno de los países con mayor tasa de automedicación, junto con países como Lituania y Rumanía. Y junto a Italia, el país donde más se acumulan los antibióticos en los hogares. Entonces, vistos estos datos y muchos más que podríamos dar, pero que no merece la pena, bueno, desde 2008 la Unión Europea, y más concretamente el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, ha promovido el Día Europeo para el Uso Prudente de Antibióticos, que se celebra, como tú muy bien has dicho, cada 18 de noviembre, pero este año, al coincidir en domingo, se ha pasado al viernes 16 de noviembre. Este día nos sirve como referencia en toda Europa para concienciarnos de esos riesgos asociados al uso indebido de los antibióticos y para hacer un llamamiento a lo que es el consumo responsable. Así que tenemos ahí la explicación, por un lado, de por qué se celebra este día y se señala además de forma prudente, como Día del Uso Prudente de Antibióticos. Si atendemos a la explicación que nos ha dado nuestro invitado, parece que en España tenemos altos datos de automedicación. Esto significa que, aunque pudiera parecer obvio, que todos sabemos lo que son los antibióticos, realmente, ¿qué son los antibióticos? Bueno, porque si no, no nos automedicaríamos. Pues muy sencillamente, los antibióticos son unas excelentes medicinas, capaces de combatir, colaborando con nuestras propias defensas naturales, a un tipo de microorganismos llamados bacterias. Existen muchas clases de antibióticos que actúan de formas diferentes sobre los diversos grupos de bacterias patógenas. Por ello, resulta fundamental la utilización de un antibiótico se lleve a cabo un diagnóstico primero médico preciso para determinar cuál es el alcance de la infección, su posible agente microbiano y su tratamiento más específico, teniendo en cuenta otros aspectos del paciente. Estos fármacos, descubiertos algunos de forma casual, en la naturaleza todos conocemos el caso de la penicilina por Fleming, son fabricados de forma controlada y precisa por la industria farmacéutica. Sí, Francisco Javier Sánchez, ¿todas las infecciones se curan con los antibióticos? No. ¿No? Está claro que no. Sin embargo, lo aplicamos pensando en muchos casos que es que sí. Exactamente. Solo en las infecciones producidas por bacterias sensibles al antibiótico puede ser útil el empleo de estos medicamentos. Está claro que los antibióticos no sirven para atacar a los virus, que quede claro, que son otro tipo de microorganismos productores de infecciones. Por ejemplo, la gripe o el resfriado común, pero que poseen características y composiciones muy diferentes al de las bacterias. Por este motivo, ningún beneficio puede esperarse del tratamiento antibiótico de las infecciones producidas por virus, y solo tendremos los inconvenientes, como son efectos secundarios no deseados, inducción de resistencias bacterianas, alergias medicamentosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí entraríamos en una cuestión importante. ¿Cuál es? ¿Cómo debemos tomar los antibióticos? Sí. ¿Cómo debemos tomarlos? Pues es muy importante seguir las instrucciones en cuanto a la dosis a tomar y la duración del tratamiento. Hay que respetar las horas entre las dosis que te han recetado. Por eso siempre es importante adecuarse a un horario que sea más fácil de cumplir. Por ejemplo, si nos prescriben un antibiótico cada 8 horas, lo lógico es comenzar a tomarlo a las 8 de la mañana, el siguiente dosis sería a las 4 de la tarde y la última a las 12 de la noche, para no interferirnos y tenernos que despertar el sueño. Para tener que tomar, claro, la pastilla correspondiente. Exactamente. ¿Sí? Y luego otra cosa muy importante ¿es necesario completar el tratamiento? Sí. Diría que sí, y es muy importante. Aunque nos encontremos mucho mejor. Exactamente. Si te mandan una pauta durante 5 días, suelen ser de 5 a 10 días, lo lógico es completarlo. Como tú muy bien dices, hay que cumplirlo, aunque a partir generalmente del tercer, cuarto día nos desaparezcan los síntomas y nos empecemos a encontrar mejor. ¿Por qué? Pues como veremos más adelante, las resistencias a los antibióticos aumentan cuanto estos se toman a dosis incorrectas, de forma irregular, y así disminuye la eficacia del antibiótico. ¿Qué es la resistencia a antibióticos? Bueno, y además, por otro lado, ¿cuáles son las causas de la resistencia a los antibióticos? Pues las vamos a explicar sencillamente para que los entendamos todos. Se dice que una bacteria ha desarrollado resistencia
cuando un antibiótico específico pierde su capacidad para destruir a la bacteria o detener su crecimiento. Hay algunas bacterias que son resistentes por naturaleza a determinados antibióticos, pero eso no nos interesa. No. El problema está cuando, debido al uso excesivo e inadecuado de los antibióticos, da lugar a la aparición de estas resistencias. Y cada vez nos resulta más difícil poderlas eliminar de nuestro organismo. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo? Esto ocurre cuando tomamos antibióticos por un motivo equivocado. Por ejemplo, nos medicamos para la gripe con antibióticos. Error. O cuando los utilizamos de manera incorrecta, es decir, acortamos el tratamiento, reducimos la dosis o no las tomamos con las frecuencias adecuadas. Con esto lo que crearemos es que las bacterias que se destruyan en una cierta dosis no solo no las destruyamos, sino que pasamos a hacerlas resistentes. Como se suele decir, lo que no te mata, te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Pues esto es lo que ocurre a las bacterias. Y así puede ocurrir cuando se adquiere una infección, el antibiótico no tenga su efecto y por tanto no la pueda curar. Es más, puede llegar un momento en que podemos encontrar serias dificultades para combatir infecciones graves. Muy bien, pues vamos a terminar con un mensaje final sobre, hablábamos, uso prudente o responsable de los antibióticos, porque esta es la celebración, esto es de lo que se trata, que sepamos utilizarlos y que esa utilización sea única y exclusivamente cuando es necesario. Exactamente. Pues el mensaje final, que sería un poco resumen de todo lo que hemos estado hablando, sería, primero, no automedicarnos. Los antibióticos solo deben ser utilizados si han sido debidamente prescritos por un médico y dispensados en una farmacia. Segundo sería cumplir las instrucciones en cuanto a la duración de su tratamiento y la dosis que se debe tomar. Y si se tiene alguna duda, no pregúntese a su médico cuando se los receta o a su farmacéutico cuando se los dispensa. ¿Qué ocurre? Tomar antibióticos cuando no se necesitan hace que las bacterias se hagan resistentes a ellos. Es decir, que cuando se adquiere una infección ya no tenga el efecto y por tanto no se pueda curar. Entonces es muy importante, una actitud irresponsable en su uso va a tener una repercusión negativa en toda la población. Y si seguimos abusando, podemos encontrar con serias dificultades para combatir las infecciones graves, ya que no tendremos ningún antibiótico que combata las bacterias. Y para terminar, dejar un eslogan. Usándolos bien, mañana nos protegerán. Con esto... Pues con esto lo decimos todo, que si usted hoy no es prudente, mañana se le pueden generar muchas complicaciones porque no van a encontrar los especialistas de la salud, de la sanidad, posibilidades de atajar esa infección. Así pues, damos las gracias a nuestro invitado, que nos dejó muy claro este uso prudente de los antibióticos en nuestro espacio de nutrición y salud. Volveremos la próxima semana, el lunes, con ello, una manera de abrir de forma interesante con esta celebración y esta llamada. La semana con este espacio. Vocal de Administraciones Públicas del Colegio Oficial de Farmacéuticos en Salamanca, Francisco Javier Sánchez, gracias. Muchas gracias. Buena semana.